Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este vamos a conversar acerca de máquinas según la función que realizan, que son las de transformación de movimiento circular a lineal alternativo. Las que vamos a conversar en este video son las levas. Las levas, que generalmente vienen con un seguidor, son muy similares a las ruedas excéntricas que vimos en un video anterior. Estas permiten convertir un movimiento rotativo en un movimiento lineal, más no viceversa. Esta no es una máquina reversible. El mecanismo se compone de, por un lado, una leva, que es esta de aquí, esta es la pieza giratoria, que como ustedes pueden ver tiene un contorno muy particular, ya que es similar a circunferencias, pero encontramos radios distintos. Como ustedes pueden ver, aquí son más pronunciados, aquí es más cerrado. Y de ahí tenemos el otro elemento, que es este de aquí, el seguidor. Este seguidor es el que está en permanente contacto con la leva gracias a la acción de, en este caso, de un muelle o un resorte, o en algunos casos por tan solo el efecto de la gravedad que lo lleva hacia abajo. Se podría decir que las ruedas excéntricas se las puede considerar como levas de manera que tengan forma circular, con la particularidad de que su eje de giro no coincide con el centro. En estos dos casos, estos dos tipos de máquinas se utilizan generalmente cuando queremos automatizar máquinas y movimientos, especialmente si queremos movimientos distintos en diferentes tiempos. En las levas, el movimiento del seguidor va a depender de cómo es el contorno de la leva. Existen perfiles de leva muy diversos, que siempre van a ser los que determinan el movimiento que se requiera en el seguidor, pudiendo adaptar formas muy complejas. Tenemos aquí otro ejemplo de contorno de levas. Como pueden observar, este segundo caso genera mayor alternancia del movimiento del seguidor. En el primer caso, por cada vez que la leva da un giro completo, el seguidor solo sube y baja una vez. En cambio, en el segundo caso, por cada giro completo de la leva, el seguidor sube y baja 2 veces. Y podemos ver que noten también cuánto tiempo el seguidor permanece arriba y abajo en cada uno de estos casos. Eso de ahí es generado por el perfil. Este tercer ejemplo, también podemos ver que con una rotación completa de la leva, el seguidor solamente sube y baja una vez. Más es muy distinto que el primer caso, en el cual el movimiento hacia arriba y hacia abajo del seguidor es bastante rápido y bastante corto. Y la mayor parte del tiempo, el seguidor se queda en la posición más inferior. En cambio, en el tercer caso, podemos notar que casi la mitad del tiempo el seguidor se encuentra en la posición más baja y casi la otra mitad del tiempo en la posición más alta. Donde existe una curva con radio constante, concéntrico con el eje, el seguidor va a tener un detenimiento, como podemos observar aquí. Ahora vamos a ver en detalle el movimiento de este seguidor. Podemos observar este es el punto máximo al cual llega el seguidor. Este de acá es el punto mínimo al cual puede llegar este seguidor, teniendo como punto de referencia este punto hacia arriba. El recorrido vertical máximo que efectúa el seguidor se llama carrera. Los puntos extremos de la carrera o el recorrido corresponden a los puntos del perfil de la leva con máxima
y mínima distancia con respecto al eje de giro. Como podemos observar aquí, vamos a ver, vamos a trazar el punto más pequeño. Este de aquí. Esta es la distancia mínima. Y esta es la distancia máxima entre el perfil de la leva y el centro. El valor numérico de aquí se obtiene restando el radio mayor menos el radio menor. El mecanismo de la leva de movimiento positivo es aquel en el cual el seguidor es obligado a moverse en una trayectoria definida por el constreñimiento de la superficie y sin la aplicación de fuerzas externas. Si es que esto no se efectúa, se deberá únicamente el movimiento de este seguidor, se va a deber únicamente a la rotura de alguna parte. Vamos a hablar acerca de algunos tipos de leva. Tenemos tres principales tipos de leva: radiales, lineales y axiales. En los radiales vamos a tener este de aquí, de placa, o también llamado leva de disco. Su forma de perfil curvo y espesor constante es constante, en la que el contacto con el seguidor tiene lugar a través de la superficie lateral correspondiente al espesor de la placa. Las levas lineales, aquí tenemos las llamadas cuñas, leva de cuña o también llamada leva de traslado. En este caso, el perfil se corta en una cara de un bloque o una lámina de metal o quizás otro material. Y aquí la leva va a tener un movimiento recíproco sobre esta superficie. Estas levas tienen forma de pestaña y se encuentran generalmente empotradas en otro elemento que no necesariamente es rotativo. Este tipo de leva es la menos común en aplicaciones prácticas, puesto a que se necesita de un movimiento alternativo de entrada en lugar de un movimiento continuo. Y como hemos hablado, generalmente cuando queremos automatizar algún proceso, alguna máquina, vamos a utilizar un movimiento rotativo constante porque simplemente lo conectamos a un motor y ese genera este movimiento. Si es que queremos un movimiento alternativo, pues tenemos que utilizar algún otro tipo de motor que ya requiere otros tipos de consideraciones como programación, por ejemplo. Otra desventaja de este tipo de leva es que se obtiene el mismo movimiento en el orden inverso durante la carrera de retorno. Entre las aplicaciones de leva de este tipo se encuentran los rodillos de pianola, aunque esos rodillos parecen realmente levas axiales, que ya vamos a ver. La acción se da por el conjunto de levas de cuña que posee el rodillo alrededor de toda su superficie de cilindro. Finalmente tenemos las levas axiales. Estas de aquí, como pueden observar, su principal característica va a ser que el movimiento va a ser axial, es decir, ya no es radial, sino que es a lo largo de su eje. Y aquí vamos a tener tres tipos de leva. Primero, la cilíndrica nervada. Esta leva, pues tiene una forma cilíndrica, como dice su nombre, y tiene un nervio exterior al cilindro, que cuando la leva gira, provoca el desplazamiento de un seguidor en dirección paralelo al eje de giro de la leva. Y como podemos observar aquí, vamos a hacer un acercamiento, el seguidor va a requerir una forma particular que debe como engancharse en esto. Es como si fuese un riel. A manera de riel, así es como debe tener el seguidor de esta leva, de este seguidor. Otro tipo es la leva ranurada. Este tipo de leva axial tiene una forma cilíndrica o en algunas veces puede ser también tener una conicidad. Y tiene una o más ranuras labradas
sobre el cilindro, que gira y provoca el desplazamiento del seguidor o seguidores en dirección paralela al giro de la leva. Como podemos observar aquí, el seguidor también se va a mover de manera axial siguiendo el camino del eje de esta de aquí. Más a diferencia del anterior, en el cual tiene un nervio exterior, este tiene una ranura, ¿no? Está labrada. Y el seguidor va a tener que ser un positivo que ingresa y se traslada dentro de esta ranura. Una aplicación de esto es la leva de cambios de motocicletas. Por último, tenemos aquí la leva cilíndrica de cara. También se le llama leva de cuña o leva de traslado. En este caso, el perfil se corta en una cara de un bloque o una lámina de metal o de algún otro material. Y aquí se tiene un movimiento recíproco sobre la superficie. Como podemos ver sobre esto. Esta es la superficie de esta leva, la cara. Estos de aquí tienen forma de pestaña. Esto de aquí, perdón, este de aquí es una leva de tipo axial con forma de cilindro, ¿no? Entonces, aquí la diferencia, perdón, una confusión, podemos considerar como que es un cilindro en el cual hemos hecho un corte seccional de manera oblicua con respecto a su eje, ¿no? Entonces, esa sección sobre la que se apoya el seguidor. Y este seguidor se va a mover en dirección paralela al eje de giro de la leva, ya que está trasladándose sobre esta superficie de aquí. Es como este corte que le hemos hecho a la leva. Entonces, estos tres casos de las axiales, el seguidor va a tener un movimiento que sigue al eje, a diferencia de las anteriores. De todas maneras, las más comunes, las levas más comunes son estas de acá. Ahora vamos a hablar sobre diferentes tipos de seguidores.